¿Qué tal, hermanos en Cristo, amigos, hermanas? En este momento quiero presentarles a ustedes este tema que para mí es muy importante que ustedes lo tengan claro. El tema se llama Salvo siempre salvo. Es bíblico. Esta enseñanza dice que ciertas personas son predestinadas a ser salvas. Y si una de ellas Y si tú eres una de esas personas predestinadas para ser salva, serás salvo sin importar lo que hagas, bien o mal o cualquier otra cosa. Pero primero veamos qué es la salvación. La salvación, la Biblia la define como un don gratuito del Salvador para todos los seres humanos. Dentro de las enseñanzas de Jesucristo encontramos el plan para nuestra felicidad, redención y salvación. Este modelo divino incluye la fe en Cristo, el arrepentimiento, el bautismo, guardar los mandamientos de Dios, recibir el don del Espíritu Santo y perseverar hasta el fin. Solo en Jesús hay salvación. No hay otro nombre en este mundo por el cual los seres humanos podamos ser salvos. San Pablo en sus cartas afirma que la salvación no se da por obra de la ley, sino por la fe en Jesucristo. La primera fase de la salvación es la justificación, que ocurre cuando uno se arrepiente y pone la fe en Cristo y se nos justifica ante Dios. La segunda fase es la santificación, cuando poco a poco nos separamos del pecado. La pregunta que yo les hago a ustedes hoy, a usted, ¿qué es lo que usted cree? ¿Cree usted que es salvo? ¿Cree usted que es salvo y siempre salvo? ¿Cree usted que la salvación es un proceso? ¿Cree usted que la salvación es vida eterna y se dará cuando nuestro Señor Jesucristo regrese por sus hijos? Veremos a continuación en este tema qué dice la palabra del Señor. Una de las doctrinas de algunos de los sectores del protestantismo predica en sus cultos es la doctrina de salvo, siempre salvo. Lo cual quiere decir que una vez que el creyente obtiene la salvación, jamás la pierde. Yo le pido a ustedes que tengan paciencia, este tema es largo, les voy a presentar muchas citas bíblicas y usted al final va a tomar la decisión si es lo que le enseñaron en su iglesia es real o es una mentira. Por favor, estudie la palabra del Señor. No se deje convencer por doctrinas poco claras. No permita que Satanás le engañe a usted. Porque en esta doctrina de salvo siempre salvo, el enemigo dice, si ya eres salvo, no te preocupes, ya no tienes que velar por andar en santidad. Satanás le dirá, ya eres salvo, te puedes relajar y confiar y baja la guardia. Todo lo contrario a lo que continuamente enseña la palabra del Señor sobre andar en santidad y arrepentirse, velar y orar para que no caiga en tentación. La doctrina de Jesús, que él dice revelar lo que oyó a su Padre, es bien clara y en ningún lugar indica
que la salvación es definitiva mientras caminamos en la vida. Así en San Mateo 6:14 condiciona mi salvación o condenación al perdón. Queda bien claro que si ustedes perdonan las ofensas a los hombres, también el Padre Celestial los perdonará. Queda bien claro que si ustedes perdonan las ofensas de los hombres, también el Padre Celestial los perdonará. En cambio, si no perdonan las ofensas de los hombres, tampoco el Padre los perdonará a ustedes. Jesús aquí habla a los apóstoles y seguidores y en ningún momento les asegura una salvación imperdible. Más bien le deja saber que ésta depende de sus acciones. Veamos lo que dice la palabra del Señor. La palabra del Señor Jesucristo, él mismo las pronunció en Mateo. Dice lo siguiente: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Cuando Jesús habla de los tiempos aún peores que están por venir sobre el mundo, la implicación es que quien no persevera hasta el fin no será salvo. Lo cual es lógico. Aquel que se dé por vencido antes de tiempo, cometiendo ciertos actos, puede entonces perder al final y no ser salvo, siendo el mismo responsable de sus propios actos. Jamás se debe culpar a Dios ni a Jesús por un nacido de nuevo que desiste en perseverar haciendo uso de su libre voluntad. Esta enseñanza del Señor Jesucristo es muy profunda. Jesucristo, que seguramente todos, es algo que seguramente todos compartimos, su veracidad. Jesucristo nos asegura que el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. ¿Cree usted al Señor Jesucristo? ¿Cree a su palabra? Perseverar significa permanecer firme en el compromiso de ser fiel a los mandamientos de Dios a pesar de la tentación, la oposición o la adversidad. Pero aquí nos habla de que nuestra salvación es futura. El que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Veamos lo que dice Pedro en 1 Pedro 1, versículo 5, que dice: para vosotros que somos guardados en la virtud de Dios por fe, para alcanzar la salvación, que está aparejada para ser manifestada en el postrímero tiempo. Y el 9 dice: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Nos dice aquí que la salvación está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, futuro. Lo mismo que nos decía el Señor Jesucristo, que el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Cuando el apóstol Pedro, nacido de nuevo, escribe a los nacidos de nuevo, es decir, personas que supuestamente son salvas, habla de alcanzar la salvación al final, como él indica, para el tiempo postrero. Mientras no se alcanza la meta, no se termina la carrera. El apóstol Pablo
no pensó que tenía la salvación asegurada hasta que no estuvo al borde de la muerte, lo vamos a ver más adelante. Anteriormente había reconocido que podía perder la salvación si se dejaba llevar por los deseos carnales. Lucas 13, 23-24 nos dice, y díjole uno, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, porfiad a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Porfiad a entrar por la puerta angosta. Le está llamando a usted a que sea insistente, a que trabaje por la obra del Señor, a que entregue su vida al Señor y no se suelte de la mano del Señor. Porque si usted se suelta de la mano del Señor, no podrá entrar. Romanos 10, 9 y 10 dice que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se hace confesión para salud, para salvación. Pablo aquí dice que serás salvo, serás futuro. Judas 3 dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros de la común salud, salvación, me ha sido necesario escribiros amonestándoos que contendáis eficazmente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Decir que contiendan ardientemente por la fe indica que contiendan con la intensidad que estamos viendo, con ardor, con tesón y con valor, pero en contra de los depredadores de la fe de nuestra iglesia, no en contra de todo hermano en Cristo que piense diferente a ellos. Judas 5 dice, os pues amonestar, ya que alguna vez habéis sabido esto, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de Israel desde Egipto, después destruyó a los que no creían. Esto es claro. El pueblo de Israel fue salvo al salir de Egipto. Cruzando el Mar Rojo fueron salvos de la inundación. Pero después nuestro Dios destruyó a los que no creían en el camino hacia su destino. Segunda Pedro 3:17 nos dice, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel todos los días de tu vida, y yo te daré la corona de la vida. Daré futuro. Filipenses 2:12 nos dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. El apóstol Pablo escribió a los filipenses para animarlos en la fe y darles consejo para su vida espiritual. Él les animó a ocuparse de su salvación con temor y temblor, lo que significa poner en práctica con energía y propósito la vida cristiana. 1 Corintios 10:12 nos dice, así que el que piensa estar firme, mira que no caiga. Aquellos que piensan que son salvos y hagan lo que hagan para seguir siendo salvos, sencillamente piensan que están firmes. Aquel que piensa estar firme, mire que no caiga. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga,
Para los corintios, resistir la tentación de ser egoístas y centrados en sí mismos, primero deben entender que están vulnerables. El que piensa estar firme ni siquiera estará en guardia, como las vírgenes fatuas. El que piensa estar firme ni siquiera está en guardia en contra de la tentación. Así que fácilmente puede caer. Mateo 16:26 nos dice, porque cualquiera que quisiera salvar su vida la perderá, y cualquiera que perdiera su vida por causa de mí la hallará. Segunda Pedro 3:17 dice, así como vosotros, oh amados, pues estáis amonestados, guardad que por error de los abominables no seáis juntamente extraviados y caigáis de vuestra firmeza. Queridos hermanos, estudie la Biblia. No se deje llevar por doctrinas, digamos, que no son bíblicas. Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos de hacer el bien, que a su tiempo segaremos si no hubiésemos desmayado. A su tiempo, futuro, a su tiempo segaremos si no hubiéramos desmayado. Le llama a usted a ser fiel a Dios, a día, digamos, estar en comunicación con el Señor y estar tomados de la mano de Jesucristo. Apocalipsis 22, 18 y 19 dice lo siguiente, porque yo protesto a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiera estas cosas, Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y aquí viene lo delicado. Y si alguno quitare las palabras de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Si Dios quita su parte del libro de la vida, usted se pierde. En 1 Corintios 9, 25, 26 y 27 dice lo siguiente. Y aquel que lucha de todo se abstiene, y ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, mas nosotros incorruptible. Tengo familiares que son deportistas, una hija que corre carreras, otro hijo que va a grandes campeonatos, un nieto que practica, digamos, gimnasia y otro tipo de cosas, y ellos se alimentan bien, no comen comida chatarra. Y aquí Pablo dice, todo aquel que lucha, de todo se obtiene, y ellos, a la verdad, para recibir, ¿qué cosa? Una corona corruptible, más nosotros incorruptible. Así que de esta manera corro, dice Pablo. No corro a cosa incierta, de esta manera peleo, no como quien hiere el aire. Antes hiero mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser reprobado. Pablo tenía temor de perder la salvación. Pero Pablo aquí habla también en 2 Timoteo 4, 6, 7 y 8, cuando estaba muy cerca de morir, dice, porque yo ya estoy para ser ofrecido y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo tenía la certeza que la salvación se daría en la venida del Señor Jesús en aquel día. En el capítulo 11 de Hebreos
ustedes pueden leer un gran listado de héroes de la fe. Y encuentran en el versículo 11, 39, 40 dice, y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Todos ellos fieles, hijos de Dios, aún no han recibido la promesa. La recibirán cuando nuestro Señor Jesucristo regrese por sus hijos. La Biblia nos amonesta continuamente a los cristianos nacidos de nuevo, a obedecer a Dios, andando en santidad y arrepentirnos de nuestro pecado y ser vencedores con la ayuda de Dios. Hay muchos llamados en la Biblia a ser vencedores. Romanos 12, 21 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Primera de Juan 5, 4, parte A dice, y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. En Apocalipsis hay mensajes a las 7 iglesias y nos llama a ser vencedores con la ayuda de Dios. El mensaje a Éfeso dice, Apocalipsis 2:7, el que tiene oído, oiga lo que Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del árbol de la vida, el cual está en el paraíso, en medio del paraíso de Dios. Al que venciere, daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El árbol de la vida, el árbol imparte la vida misma de Dios y estar cerca de Él, y comer de Él es estar cerca de Dios, e ingerir el poder y la presencia de su propia vida. Y dice Génesis 3:22, el que tome y coma, vivirá para siempre. El mensaje a Esmirna, Apocalipsis 2:8 dice, sé fiel hasta la muerte, sé fiel hasta la muerte, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no recibirá daño de la segunda muerte. Queridos hermanos, sé fiel hasta la muerte y el Señor te dará la corona de la vida. El que venciere no recibirá daño de la segunda muerte, de la muerte segunda. Mensaje a Pérgamo, Apocalipsis 2:12. El que tiene oído, oiga lo que Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. El que venciere nos llama a ser vencedores. El mensaje al Tiatira, Apocalipsis 2:26 dice, y al que hubiera vencido y hubiese guardado mis obras hasta el fin, yo le daré potestad sobre la gente. ¿Qué le está diciendo ahí? Que usted debe ser fiel. El que hubiera vencido, hubiera guardado mis obras, ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Yo le daré potestad sobre las gentes. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El mensaje de Sardis. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. El que venciere, su nombre escrito en el libro de la vida no será borrado. Pero ¿qué pasa con aquel que no venciere? Y dice que el que venciere, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
El mensaje a Filadelfia, Apocalipsis 3:12. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá fuera. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo con mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El mensaje de la Odisea. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 21:7 dice, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. ¿Qué le están diciendo todas estas citas que hemos leído? Que lo llama a usted a ser un vencedor, un luchador en la causa cristiana, a no desmayar, a estar siempre alerta, a estar preparado. Hebreos 2:1-3 dice, por tanto es menester que con más diligencia atentamos a las cosas que hemos oído, porque acaso no nos escurramos. Porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme, y toda rebelión y desobediencia recibió justa paga, la rebelión y desobediencia recibió justa paga de retribución. ¿Cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salvación tan grande, la cual, habiendo comenzado a ser publicada por el Señor, ha sido confirmada hasta nosotros por los que oyeron? Pedro dice, ciertamente, si habiéndose ellos apartado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, y otra vez envolviéndose en ellas son vencidos, sus postrimerías les son hechas peores que los principios, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, tornarse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro se volvió a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Queridos hermanos, estas personas de las cuales se habla acá son personas que un día estuvieron en los caminos del Señor y es posible que hayan creído que eran salvas, pero se volvieron atrás. Y dice el Señor que les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro se volvió a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Hebreos 6:4 nos habla más duro aún, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, cristianos, y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y las virtudes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados. Es imposible que sean renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndose a vituperio. Es dura la palabra del Señor. Tomado en contexto, este pasaje representa una advertencia para los cristianos sobre las posibles consecuencias que acarrea tener una fe superficial e inmadura. Aquellos que caen en la duda y la desobediencia y no pueden ser restaurados, excepto con el fuego del juicio de Dios. Hacen hincapié en la idea de que dice que el arrepentimiento es imposible, pero no la salvación. Por lo tanto, estos cristianos de poco compromiso y experiencia que se arriesgan a perder
toda la recompensa celestial. Hebreos 10, 26, 31 dice: porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por el pecado, sino una horrenda esperanza de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que menospreciare la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere sin ninguna misericordia. ¿Cuándo pensáis que será más digno de mayor castigo el que odiare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del testamento en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Cuánto pensáis que será más digno de castigo? Sabemos quién es el que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Queridos hermanos, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Si seguimos pecando después de haber conocido la verdadera enseñanza de Dios, ningún sacrificio podrá hacer que Dios nos perdone. No nos quedará más remedio que esperar con un miedo terrible el juicio final, que es cuando los enemigos de Dios serán destruidos con fuego ardiente. El Señor Jesucristo nos dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. El que en mí no estuviere, será echado fuera, como mal pámpano, y se secará, y los cogen y los echan en el fuego y arden. Si estuvierais en mí, y mis palabras estuvieran en vosotros, pedid todo lo que quisieres, y os será de maldad. En este pasaje, las personas eran miembros de la comunidad de los creyentes, pertenecían a una iglesia y poseían dones espirituales, y Jesús los condena. Ellos se creían salvos. Sé que los siempre salvos dirán que no eran realmente salvos. Entonces yo les pregunto: ¿cómo tienes entonces la seguridad de tu salvación? Puedes estar en el mismo caso. En Mateo 25 Jesús habla de las vírgenes necias y las prudentes. Todas estaban justas esperando al novio. Sin embargo, en la espera, ¿qué sucedió? A las necias se le acabó el aceite y se quedaron fuera del banquete de bodas. Esa es una comparación perfecta para el creyente que espera su redención y la pierde por no cultivar el espíritu. Estimados creyentes, en sus congregaciones todos creen que son vírgenes prudentes, ya que todos se creen salvos. Eso es lo que le han enseñado, lamentablemente. Pero ¿qué pasa con las fatuas que no están preparadas cuando venga el esposo y sus lámparas no tengan aceite? Cuidado. En San Mateo 25, 31, 46 es la única vez que Jesús habla del juicio final. Y definitivamente la gran pregunta es: si somos salvos, siempre salvos, ¿para qué un juicio? ¿Un juicio donde se decide la condena o la absolución? Si somos absueltos, no necesitamos juicio. Hay una teoría en estos grupos que dice que este juicio no es para la iglesia, sino para los paganos. No hay ningún indicio evangélico en la palabra del Señor para esto, ya que es un juicio y a la creación entera, a todas las naciones, razas y credos. San Juan 5, 28 y 29, Jesús habla de quienes se salvarán. Llega la hora en que todos los que están en el sepulcro oirán mi voz. Los que hicieron bien saldrán a la resurrección de vida, salvación, pero los que obraron mal resucitarán para condenación. Esto se explica más claramente en Juan 15:1, donde Jesús dice:
Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Si alguna de mis ramas no produce frutos, la corta. Vemos claramente que estas ramas están en Cristo, están en la gracia, están en salvación, pero no dan fruto. Y esta carencia de fruto determina la pérdida o la no obtención de la salvación. Los que obraron el bien saldrán para salvación. El obrar bien es un proceso de toda la vida, por lo que no se puede obtener una salvación instantánea. La redención fue merecida para todos. La salvación es un proceso. Proverbios 4, 18 al 21 nos dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Ese día perfecto es cuando Cristo viene por sus hijos. El camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. La salvación. Y de la manera que está establecido que los hombres mueran una vez y después el juicio, así también Cristo fue ofrecido una vez para agotar los pecados de muchos, y por segunda vez sin pecado será visto por los que le esperan para salud, los que le esperan para salvación. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo, es decir, a Jesús. En San Mateo 7, 1 al 4, también condiciona la salvación a los actos. No juzguen y no serán juzgados, porque de la manera que juzguen serán juzgados, y con la medida que miden serán medidos. Estos son consejos de cómo cuidar la salvación. No es forma de hablar a quienes no tienen nada que temer. En San Mateo 7, 22, 23, Jesús es más específico. En el juicio me dirán: Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre arrojamos demonios, hicimos milagros. Yo les diré entonces: nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Después de exponer esta cantidad enorme de citas bíblicas y comentarios, usted ya está en condiciones de responder. La pregunta es: ¿cree usted que es salvo? ¿Cree usted que es salvo siempre salvo? ¿Cree usted que la salvación es un proceso? ¿Cree usted que la salvación es vida eterna y será al final de los tiempos cuando nuestro Señor venga? Me quedo con las palabras de nuestro Señor Jesucristo de Mateo. Hoy es el día de tu salvación, es hoy, sin vacilar ruega en oración, hoy. Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación, deja que